Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o cualquiera que sea el momento temporal en el que te encuentres. Quiero decirte que estoy encantadísima de estar aquí y de formar parte de este encuentro hispanoamericano de naturopatía. Te voy a presentar mi ponencia que deseo que te guste y la disfrutes. Mi nombre es Eva y vamos a ello. Creo que ahora ya estás viendo la presentación, el inicio, y como puedes ver, el título de mi ponencia es La importancia de soltar en la vida. Te cuento un poquito sobre mí. Como ya te he dicho, mi nombre es Eva García. Soy naturópata colegiada por FENACO o CN FENACO y presidenta del Consejo de Naturópatas de Aragón. También soy terapeuta transpersonal e instructora de meditación y mindfulness por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, facilitadora en grupos de crecimiento y desarrollo personal, acompañante en procesos de duelo y etapas de finales de la vida o de tránsitos importantes, cambios, acontecimientos, y me estoy formando como psicóloga clínica en habilitación. Y ahora que ya conoces un poquito más sobre mí, te cuento por qué he elegido esta temática en la ponencia. Pues porque si hay algo que es constante en nuestra vida es el cambio. La vida es un movimiento, no se detiene, está en continuo cambio y solamente eso permanece. Es lo único estático, el cambio continuo y constante. Incluso aquellas veces en que tenemos la sensación de que las cosas están detenidas, internamente o de alguna forma quizá invisible, no tan tangible, todo está en movimiento. Y muchas veces esa quietud lo que hace es anticipar el siguiente paso, el siguiente movimiento. Al final el cambio es un elemento natural de la existencia y uno de los problemas con los que nos encontramos los seres humanos muchísimas veces de una manera muy cotidiana es esa resistencia al cambio, esa resistencia a los cambios. Y es muy importante integrar el cambio de una forma natural. En el momento que tú pones barreras, estás interponiéndote al flujo de la normalidad de la vida, del discurrir de los acontecimientos. Y eso genera bloqueos importantes que también afectan a nuestra salud y, por supuesto, a nuestro fluir con la vida. Como todos los procesos del cambio, todos los procesos de movimiento, nos invitan a salir de una zona de confort. Todas las personas estamos muy habituadas a sentarnos en ese colchón cómodo de lo conocido, aunque a veces, si lo analizas y lo reflexionas, no siempre es tan cómodo, sino es habitual y tendemos a normalizar lo habitual. Y es algo que es un error por nuestra parte. Es importante que tengamos la capacidad de movernos de ese lugar tan conocido y aventurarnos a las cosas nuevas, a ver lo que nos depara la vida y dar un paso siempre adelante para avanzar. La vida es como un péndulo, ejerce un movimiento que va oscilando de lado a lado y en ese movimiento siempre estamos entre pérdidas y ganancias. Es algo que es inevitable, contra lo que no podemos o no deberíamos luchar, porque no lo podemos cambiar. Pero sí podemos intentar, entre ese movimiento pendular, encontrar un equilibrio. Y sobre eso te quiero hablar hoy. Cada vez que nos encontramos ante un cambio en nuestra vida, tenemos que hacer una renuncia o una despedida. Y en la medida que vamos despidiendo o cerrando ciertas puertas, inmediatamente se abren unas nuevas. Siempre tenemos que soltar algo que tenemos para dejar un espacio a lo siguiente, a lo nuevo. Por eso nuestra vida es un continuo acto de estar
soltando, tomando, soltando, tomando. Al final, si te das cuenta, lo que define muy bien la vida es el ritmo de nuestra respiración. Mira, yo te voy a invitar en este momento a que hagas unas respiraciones conmigo, para que te des cuenta. Nos vamos a dar cuenta. Inhalamos profundo y tú tomas, y por mucho que tomes y llenes tus pulmones y llenes tu abdomen, hay un momento que tu organismo ya inconscientemente te invita a soltar, a liberar. Y en ese momento te quedas absolutamente vacío cuando ya has soltado todo el aire que contenías. Y necesitas estar completamente vacío para volver a llenar. Quiero que observes qué ocurre si cuando tomas, tomas menos de lo que necesitas. Hay una sensación de carencia, de ahogo, de agobio. Incluso ahora prueba a retener el aire más tiempo del que tu cuerpo necesita. Ocurre exactamente lo mismo que con la falta del aire. Es una sensación agobiante, de ahogo. Cuando sueltas, el cuerpo necesita liberarse. Y si no sueltas todo lo que tienes retenido, ese oxígeno se transforma en un tóxico para tu organismo y te puede envenenar. ¿Por qué? Porque en el momento que el oxígeno ha hecho su papel en el cuerpo, como todo en la vida, cuando ha hecho su papel, es necesario soltarlo y dejarlo ir. Sostener ese espacio vacío que queda después de la profunda exhalación para volver a llenar de lo nuevo, de lo fresco, de lo bello, de lo puro. Estamos en procesos de continuo cambio. Desde que nacemos, cuando somos ese pequeño embrión, se encuentra en esa célula, ese espermatozoide, generan la vida, hasta el momento en que tenemos que soltar ya el traje, el momento de nuestra mente, de nuestra muerte, es un curso de la vida donde estamos continuamente en transiciones y profundo cambio. Al final lo que somos una preciosa, una bellísima historia de amor de dos seres que se amaron mucho en un momento dado y entregaron sus partículas que dieron lugar a un cigoto maravilloso que somos cada uno de nosotros y que tras continuos cambios, mitosis, diferenciaciones celulares, un montón de transformaciones se fue desarrollando, pasando por todas las etapas hasta convertirse en un humanito, en el humanito que somos. Llegó el momento de nacer y hemos pasado 9 meses en el vientre de nuestra madre, lo que fue ese mundo perfecto, donde no nos faltaba de nada, donde teníamos todo lo que necesitábamos, donde todo nos era dado, donde empezamos a crecer y desarrollar hasta estar completos para pasar al siguiente estadio, emprender la aventura a través del canal del parto y llegar a otra forma de vida, que es esta vida y el mundo. Y para eso tuvimos que soltar ese hogar, el vientre de mamá que nos lo había dado todo. Crecer es un cambio continuo. Cuando somos bebitos y nos reciben en los brazos de nuestra mamá, nuestro papá o esas personas que se hacen cargo de nosotros, cada uno en su situación, con su historia personal, la que le haya tocado vivir. Necesitamos que alguien se ocupe de nosotros, que nos den de comer, que nos aseen, que nos den todo lo necesario para poder sobrevivir, algo que por nosotros mismos sería imposible. Somos seres inocentes e indefensos. Por ejemplo, cuando estamos con el pecho de mamá, si habéis observado, los bebés que cuando están amamantando, ¿m? En el momento que ya se sienten saciados, ellos mismos
tiene como un reflejo, porque es un reflejo innato, que les echa para atrás, como que ya su cuerpo les está diciendo, ya, ya no necesito comer más. Y suelto el pecho de mamá porque ya tengo suficiente. Luego hay un tránsito, empezamos con el biberón, del biberón pasamos al chupete, tenemos que soltar en una etapa de la vida el biberón para pasar ya a la taza y empezar a beber a sorbos. Tenemos que soltar en otro momento de la vida los que hayan tenido chupete, que es algo que también genera mucho dolor para muchos niños, pero se suelta y se consigue. Empezamos a reptar, después ya vamos a gatas, gateando. Llega un momento en que nos empezamos a incorporar por nosotros mismos, pero con ayuda, y tenemos ahí a mamá o a papá o a alguna persona que nos ayudan a dar los primeros pasos. Pero llega un momento en que también nos tienen que soltar para que podamos empezar a caminar solos. Nos ayudan a vestirnos, a muchísimas cosas en el proceso de la vida y del desarrollo como niños infantes que somos. Tenemos esas experiencias de cuando empezamos con la escolaridad, nos cuesta mucho soltar a nuestros cuidadores y llegar a un mundo diferente, como es el colegio, la guardería, con personas desconocidas, pero atravesamos esos cambios, atravesamos ese tránsito y eso es lo que nos permite después poder estar compartiendo con los niños, disfrutando con los amigos, seguir evolucionando y creciendo hasta formar equipo y disfrutar. Empieza nuestra carrera en la vida, donde ya nos relacionamos de una forma diferente, empatizamos con los compañeros, empezamos a crear nuestra propia tribu. Y todo esto es posible porque un día decidimos soltar el pecho de mamá de una manera muy inconsciente, porque otro día nos soltaron para empezar a caminar solos, porque papá y mamá también lo pasaron mal cuando nos vieron llorar el primer día de colegio, pero gracias a haber soltado y habernos permitido dar los siguientes pasos, pudimos llegar a tener esta maravillosa tribu que nos ha acompañado, los amigos, los juegos y todas las experiencias. Y seguimos avanzando y llega un momento que también soltamos la niñez para hacer un tránsito, un cambio muy importante como es la adolescencia, donde empieza toda la cascada hormonal que tanto énfasis y tanto movimiento genera en todas esas cabecitas y cuerpecitos de los adolescentes. Y ahí empezamos a hacer unos cambios importantes que también nos permiten ir soltando cada vez un poquito más la familia. Las mujeres empiezan su ciclo menstrual, que es un cambio muy importante, el paso de niña a mujer. Empezamos a tener las relaciones sexuales, ya no queda nada de aquel niño, de aquella niña. Empezamos a tener ya unas amistades con una profundidad y una relevancia distintas. Ya hemos soltado ciertas etapas, empezamos a tener que elegir qué queremos hacer en la vida, nuestra carrera universitaria, nuestro oficio, decidimos nuestra vida laboral y para llegar desde ese momento en que la primera hormona empezó a agitarse hasta que llegamos a establecer relaciones sexuales, a decidir nuestro futuro académico o profesional, hemos estado continuamente haciendo cambios continuos, cambios continuos. Las amistades aparecen, desaparecen, con la efervescencia que se vive todo en la adolescencia, hay momentos de profundo dolor, empieza el primer amor, el desamor, estamos continuamente tomando, soltando, aprendiendo y avanzando. Y llega la adultez, que es el siguiente tránsito. Si podemos decir que la adolescencia comprende la edad entre los 11 y los 18 años, bueno, se contempla en algunas teorías hasta los 20. La adultez es esa etapa que va de los 20 o 25 hasta los 65 y a partir de los 65 ya es lo que denominaríamos vejez. Por eso hemos dividido
en adultez temprana, que sería de los 20 a los 40 o 45, la media, que es ese intervalo entre los 45 y los 65, y la vejez, que es a partir de los 65. Y aquí se realiza también un proceso muy interesante. Antes se consideraba para muchos teóricos del desarrollo que los cambios más importantes, sobre todo, tenían lugar en la infancia y en la adolescencia, y como que la etapa de la adultez se quedó un poco menos contemplada, menos estudiada, menos considerada. Pero es cierto que durante la etapa del adulto hay muchos cambios importantes y que tienen tanta relevancia como los de las primeras edades. En la adultez temprana es donde generalmente se consolida la familia. Hay muchas personas que eligen emparejarse, vivir en pareja, casarse, matrimonios, tener hijos. La vida laboral cobra una relevancia muy importante, con matices ya más definidos. La parte media de la adultez es una etapa donde también las mujeres nos tenemos que enfrentar a la etapa de la menopausia, con todo lo que eso conlleva, un cambio muy importante, donde estamos perdiendo continuamente pues todo lo que nos acompañaba con nuestro ciclo menstrual. La caída de los estrógenos supone demasiados cambios, demasiada vorágine interna para nosotros como para pensar que no es un cambio significativo. Muchas familias en esta etapa media de la adultez se enfrentan a tener que asumir las responsabilidades de unos hijos que ya están la mayoría en una etapa de empezando ya su adultez temprana, pero también tienen que asumir el cuidado quizá de los mayores, de sus padres, de los abuelos. Entonces es una etapa también de mucha responsabilidad. Hay unos cambios muy interesantes que se dan también porque llega la jubilación. Estamos ya en puertas de la jubilación, es donde ya se ha consolidado, digamos que una etapa de vida donde has conseguido o por lo menos has intentado conseguir todo aquello que querías. Es una etapa más estable, más relajada, más tranquila, donde el sentido de la identidad personal ha ido también evolucionando y cambiando, dando giros en continuos cambios, donde has tenido que soltar a muchas personas que se han perdido en el camino, muchas incluso parejas. Son edades en las que si uno ha tenido la suerte de no tener la vivencia de la pérdida antes, es inevitable encontrarla ahora. Los padres ya se hacen mayores y muchas veces tenemos que verlos, las personas que han cuidado de nosotros, como de repente es como hay un cambio de roles y somos nosotros los que tenemos que cuidar de ellos. Las despedidas de la gente que por enfermedad o de manera repentina o por edad ya desaparecen, son cambios muy importantes en los que hay que estar continuamente soltando. Y luego también nos encontramos ante el nido vacío. El nido vacío es algo muy típico en esta adultez media, que es cuando esos padres han estado volcados en la educación y en el cuidado de esos hijos, ya entrando en la etapa adulta que me refería antes, y que se encuentran que verdaderamente vuelan, porque es lo normal, y que hay que soltar, hay que soltar. No sé si hay una analogía que a mí me gusta mucho usar, que no sé si habéis prestado alguna vez atención, que son los polluelos cuando están en el nido y que en los pajaritos, cuando ya ven que están preparados para volar, ellos mismos les empujan a que vuelen, algo a lo que nos resistimos bastante los humanos. Y la naturaleza es sabia. Pues este proceso del nido vacío genera muchas veces situaciones de profundo malestar, porque de repente he estado toda mi vida entregada o entregado a esta familia que he creado y ahora de nuevo nos quedamos solos y es como un resurgir de la vida en pareja en otra etapa, con una perspectiva distinta, con una madurez distinta, donde tenemos que soltar toda la forma que teníamos antes de encontrarnos como pareja, como familia, para reencontrarnos de una manera diferente y nueva. Y el siguiente tránsito, que es a partir de los 65, es la vejez, que yo no considero que una persona con 65 años
esté dentro de ese apartado, ¿no? De ese estadio de vejez, porque realmente y afortunadamente ahora las personas estamos como muy cuidadas, nos conservamos todos muy bien y una persona con 75 80 años puede estar en unas condiciones óptimas. Entonces, en la vejez nos encontramos con la jubilación, que para muchas personas es un cambio importante y toca soltar toda una vida laboral de entrega al trabajo, a unas horas, un sacrificio, unas rutinas que de repente uno está como muy harto, muy cansado de estar todos los días trabajando un montón de horas y qué ganas tengo de jubilarme, pero llega y genera un vacío que muchas personas que no saben qué hacer con eso, con ese descubierto, y también entran en una profunda crisis, porque todo lo que soltamos nos genera movimientos internos, movimientos que son transiciones o movimientos que son crisis. Muchas de las transiciones se transforman en crisis dependiendo del grado o el impacto de afectación que tienen en uno. Muchas veces no, siempre. No son las cosas que nos pasan, que por supuesto, es la forma que tenemos de manejar y de gestionar esos cambios. Por eso la vida es un continuo tomar y soltar. Y así va discurriendo nuestra vida. Atravesamos la etapa de la jubilación, tenemos que asumir nuevos roles, nueva forma de ver la vida. Tenemos que integrar que ya estamos en una etapa de la madurez en la que ahora tenemos que hacer una síntesis, una reevaluación, que además para muchas personas es una crisis de identidad muy importante, en la que vamos perdiendo pelo, vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo reflejos y todas estas pérdidas es un soltar, es un te vas y sé que no vas a volver, pero a cambio yo estoy ganando calidad de vida, nuevas experiencias y todo esto ocurre de una manera fluida siempre que estoy abierto a ese cambio y soy capaz de hacer estas despedidas y atravesarlas con la alegría de lo vivido, con la gratitud de lo vivido. Y en la medida que seguimos avanzando, nuestra salud empieza a declinar, el momento de soltar la vitalidad, de soltar ese estado de salud óptima donde hay muchas cosas que ya no las podemos hacer, hemos perdido reflejos y esto es algo que de manera natural y lógica las personas que tienen la suerte de vivir muchos años es algo por lo que van a tener que atravesar. También es un proceso muy intenso de saber que aquello que se va para siempre, que el pelo que se me cae ya no lo voy a recuperar, que la agilidad que tenía, los reflejos que tenía, mis sentidos, mi vista, mi oído, que están en ese declive natural por la fase de la vida en que me encuentro, es un adiós y gracias. Llega un momento en que uno tiene que darse cuenta de que en estas pérdidas siempre hay una ganancia. Estamos perdiendo muchas cosas que nos cuesta soltar, pero estamos ganando días de vida y tenemos la fortuna de poder vivir un día más. Siempre hay cosas para agradecer, siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas para disfrutar, hasta que llega ese momento en que uno tiene que irse haciéndose consciente, plenamente consciente, de que poco a poco lo único que le va a quedar y que cada vez estamos más cerca es de soltar la vida que nos ha acompañado desde el momento en que nacimos, la vida que somos, la vida que hemos vivido.
y que antes o después también vamos a tener que entregar y que soltar, porque perdemos la inocencia de niños, sí, la alegría. Perdemos el pelo, perdemos la vitalidad, perdemos la energía, perdemos los bienes, perdemos dinero, perdemos trabajos, oportunidades, perdemos amigos, amantes, relaciones. Perdemos a los padres, perdemos a la familia, perdemos a los hijos. Perdemos la vergüenza, la dignidad, perdemos los papeles, perdemos el amor, perdemos la ilusión, perdemos la esperanza, perdemos la salud y perdemos la vida. Y para enfrentar todas estas pérdidas, necesitamos trabajar de una manera muy profunda la aceptación. La aceptación es esa herramienta maravillosa que nos permite atravesar todo lo que acontece con el menor sufrimiento posible, diciéndole sí a lo que es ahora, sí a cómo es ahora. Un gracias profundo a las personas que han compartido conmigo mi vida, a los que he amado, a los que me han amado, a los que me han enseñado, a los que de una manera u otra me han acompañado. Un sí y un gracias por estar. Como haya sido, el tiempo que haya permanecido, lo que haya durado, y ahora abierto plenamente. Cuando decimos abrir la puerta, es abrir la puerta de la mente, es abrir la puerta del corazón, es abrir la puerta del alma, para soltar las resistencias que me impiden dejar ir lo que se va, soltar la resistencia, dejar de luchar contra lo inevitable, dejar de resistirse a los acontecimientos, por dolorosos que sean. Aceptar y soltar van de la mano. Se cierran unas puertas y siempre se abren otras, aunque a veces estemos tan pillados por la ofuscación, por el dolor, que no podamos ver lo que se abre para nosotros. Aprender a soltar significa dejar de luchar contra la adversidad, dejar de luchar contra corriente. Es aceptar las cosas como llegan, es aceptar la pérdida, es aceptar los cambios, es estar disponible frente a la vida con la capacidad profunda y la convicción y la decisión de querer seguir adelante con las cosas como son, no como nos gustaría que fueran, y con lo que tenemos ahora para dar el siguiente paso. Abrirse a lo desconocido siempre genera vértigo, siempre genera miedo, pero para seguir viviendo, no sobreviviendo, viviendo, uno tiene que estar dispuesto a decirle sí a la vida, con todo y a pesar de todo, con lo que uno tiene siempre en el momento presente, con lo que queda, con uno mismo y empezar a hacer camino. Cuando naciste, naciste solo. Nadie pudo nacer por ti. Y aunque muchas veces tengas la creencia de estar muy acompañado durante el tránsito de la vida, hay personas que entran y personas que salen,
Unas se van antes, otras se van después, otras permanecen más tiempo, pero antes o después todo se va moviendo, todo va cambiando, todo va desapareciendo, porque el cambio es la única constante. Y de la misma forma que cuando naciste, naciste solo, el día que tengas que partir, también vas a partir solo o sola. Tú diste la primera respiración. Nadie pudo darla por ti. Nadie puede respirar por ti. Y tú darás la última. Entonces tienes que tomar la profunda decisión de apropiarte de tu vida, de la tuya, de la única que tienes, la que te pertenece y aquella que no puede ser vivida por nadie más que tú. Y desde ese lugar, gestionar las experiencias, las pérdidas, el dolor, abriéndote completamente a lo que llega y dejando ir con mucha paz y sin ninguna resistencia lo que se va. Es la única forma de seguir haciendo camino, el tuyo, tu camino, el que a ti te corresponde, el que nadie más puede hacer por ti. A mí me gusta mucho usar esta analogía de las estaciones desde esta visión tan naturopática de ese macrocosmos que está en resonancia con el microcosmos que nosotros somos. Y qué mejor ejemplo que tomar la naturaleza de esta manera tan analógica, pero que si tú observas la naturaleza, si observas la naturaleza y quieres aprender de ella, entiendes cómo funciona la vida. En primavera todo florece, es como una explosión de luz y color, de vida. Salen las flores, hay una luz maravillosa. Seguidamente, la siguiente estación, que es el verano, es como muy sofocante. Es el fuego, es lo más pasional, lo que arrasa, lo que quema. Es muy expansivo, muy hacia afuera. Y después de todo ese florecimiento y toda esa expansión, llega el otoño con su sabiduría y nos trae esos vientos frescos que empieza a agitar los árboles. Y nos encontramos todos los caminos y todos los parajes en un dorado maravilloso con esas hojas de las que se han desprendido los árboles. Y en su desnudez nos están hablando de este profundo soltar que te estoy compartiendo hoy. De soltar lo que ya no es necesario. De soltar lo que pesa. De soltar lo que retiene, de soltar lo que paraliza, de soltar lo que ya no tiene que estar aquí. De soltar aquellas cosas a las que nos aferramos muchísimas veces. Ahí, ahí nos quedamos enganchados y no nos dejan avanzar. Si sueltas, con la sabiduría que tiene el otoño, si lo permites, todo va a ser de una forma mucho más ligera, como ese viento suave que agita los árboles y se van desprendiendo suavemente de las ramas. Lo que no es para ti, no lo va a ser por mucho que te agarres. Lo que se tiene que ir, no se va a quedar por mucho que lo intentes sujetar. Y a veces forzamos las cosas por nuestro empeño, por nuestra resistencia, generando que lleguen unos vientos huracanados que verdaderamente traumatizan y generan tragedias en nuestra existencia, muchas veces para ordenar aquello que de otra forma nos resistimos a aceptar. Y después de esos momentos de caída de hoja, de enfrentarnos a la pérdida de lo que toca soltar o de lo que se cae por sí mismo, viene ese invierno que nos congela, ese momento
interno de introspección profunda, de ese frío que muchas veces sentimos después de las pérdidas, de esa travesía del corazón, del dolor. Pero vuelve la primavera, siempre vuelve. Y vuelve el color, y vuelve la luz, y vuelve el florecimiento, y vuelve la expansión, y los ciclos siguen, y la vida sigue. Y como dijo Waltes, un estudioso también de psicología del desarrollo, las pérdidas se pueden superar si uno está dispuesto a hacerlo. Tenemos que darnos cuenta de que de las cosas más dolorosas que existen para soltar es la pérdida de los que amamos, los duelos. Pero de alguna manera es casi una obligación, por honra profunda a los que se han ido, a los que tanto nos ha costado soltar, los que todavía estamos aquí y estamos vivos. Tenemos la obligación de continuar. Y además de continuar bien y atravesar las etapas, como es el duelo, dejar caer las hojas, pasar por el hielo del invierno, por el frío, asumirlo, no resistirnos, aceptarlo, acogerlo y darnos el tiempo necesario para volver a florecer. Y con esta presentación, con esta diapositiva, voy a poner fin ya a esta presentación, dejándote para cerrar este mensaje que para mí es muy importante. Recuerda que sin los puntos finales no podrías seguir escribiendo tu historia. Muchas gracias. Aquí están mis contactos. Estoy en Facebook, estoy en Instagram. Ahí tenéis mi correo. En Instagram estoy como Calma y estoy encantada si os apetece seguirme, de que toméis nota y me encontréis por ahí. En este momento ya he dejado de compartir. Deseo que hayáis disfrutado de este ratito que hemos compartido, que os haya gustado y sobre todo que os sirva. Soltar. Hay que aprender a soltar. Soltar para continuar. Gracias.